Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo. Y hoy vamos a platicar de todo lo que está alrededor de la guerra de Ucrania, un tema que usted ve cotidianamente en las noticias, pero que tiene profundas implicaciones hasta en el costo de la comida cuando vamos al supermercado, que tiene que ver con la manera en la que el mundo se está organizando. Y qué mejor que revisarlo con dos especialistas como los que nos acompañan el día de hoy. Saludo en primer lugar a Aribel Contreras, quien es la coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Querida Aribel, qué gusto. Al contrario, qué gusto estar aquí contigo, aquí en El Círculo, exacto, mi querido ahora Mario. Sí, en 3D. Exactamente, después de una pandemia, por fin presencialmente, Exacto. Mario. Seguimos celebrando que nos encontramos ahora. Y Fausto Pretelín, analista internacional, que es un gusto también siempre escuchar y platicar. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Que además, también maestro de la Universidad Iberoamericana. Sí, con mucho orgullo, con muchas ganas ya de empezar, ¿no? Las clases ahora sí presenciales. Cosa que nos da mucho gusto. Sí. Y bueno, pues arrancamos. A ver, Aribel, empezamos contigo. Me gustaría, como para la gente que nos ve, empezar con una reflexión justamente sobre cómo, aunque Ucrania nos puede parecer muy lejano para la sociedad mexicana, en términos geográficos, en términos culturales, no tenemos una conexión como con otros países más cercanos. En realidad, buena parte de lo que hoy pasa en nuestra vida cotidiana incluso se explica por lo que está pasando en esa región del mundo, ¿no? Totalmente, Mario. Me parece importante destacar lo que Robert Kaplan, un politólogo estadounidense, plasmaba hace ya bastantes años atrás, donde él decía que el mundo está hiperconectado y que dada esta hiperconectividad es que estamos viendo ahora las consecuencias globales de algo que pareciera que aunque el epicentro es en Ucrania, ahora estamos viendo el efecto boomerang, ¿no? Es decir, que cualquier botón que se accione en alguna coordenada geográfica, el impacto económico, comercial, tecnológico y en diferentes aristas se está dando alrededor del mundo. De ahí que nosotros decimos, ¿y por qué lo de Ucrania me está afectando a mí en el bolsillo? ¿Por qué tenemos inflación? Pero también por qué es que hay escasez de algunos productos. Pensábamos que eso iba a difuminarse una vez que concluyera la pandemia, pero ahora con la guerra se han abierto nuevos frentes, ¿no? Lo vemos con la crisis energética, pero de los granos, pero donde también estamos viendo que accionar en Ucrania, pues las sanciones, sin duda, están teniendo un impacto magnificado, de ahí que se habla el famoso efecto mariposa, que cualquier cosa mínima que sucede en una latitud, pues el impacto es magnificado alrededor del mundo y por eso es que no nos debe de ser ajeno, Mario. Claro. Yo creo que pues, tenemos que estar informados, entender qué es lo que está sucediendo y sobre todo estar preparados porque esta guerra todavía va para largo y me parece que las implicaciones geopolíticas y geoeconómicas las continuaremos viendo y viviendo a un largo plazo, no solo por las expectativas que han bajado con respecto al crecimiento mundial, como bien lo puntualizó el Fondo Monetario Internacional, donde pues ya no vamos a crecer a un 4.2, sino a un 3.3% a nivel global, pero más allá de lo macro, me parece importante que como cualquier ciudadano, estemos, vaya, con esta sensibilidad para ver qué hacer y qué no hacer para estar listos. Porque además, Fausto, a esto que decía Aribel, de los efectos, digamos, en el espacio, ¿no? De que lo que pasa acá repercute aquí, lo que pasa a cientos o miles de kilómetros, también son efectos en el tiempo, ¿no? Pienso, ahorita vamos a entrar al detalle, pero pienso cómo ahora, por ejemplo, se está discutiendo en Europa el tema del consumo de los calentadores y de cuánta energía van a consumir, no ahorita, sino lo que están pensando para octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Es decir, es un conflicto que contra lo que a lo mejor algunos hubieran deseado en el sentido de que primero que no ocurriera, pero que si ocurría fuera una cosa rápida y breve y de efectos más limitados, lo que estamos viendo es un efecto duradero en su extensión y en el tiempo. Sí, esa correlación, ¿no?, de que Aribel menciona, yo creo que hay dos elementos que explican esta correlación o esta globalización. Lo que comenta Aribel es muy cierto, en el sentido de que para mí habla Aribel de la tecnología. Creo que estamos hombro con hombro, ¿no? La globalización es estar hombro con hombro y ya no podemos ser indolentes por lo que ocurre, pues no en nuestro círculo. Decía Raimundo Ría Palacio que a veces en los periódicos, en los noticieros, se da este fenómeno de cuando uno avienta una piedra a un lago, el primer círculo pues, es lo que pasa aquí en la calle, claro. El alumbrado, la seguridad, el segundo círculo es la colonia, el tercero es la delegación, el cuarto quizás es la ciudad,
Y ya cuando uno empieza a escuchar de Egipto, primavera árabe, Ucrania y demás, dices, pues, le doy la espalda, a mí no me afecta para nada, ¿no? Claro. Eso era antes. Y aunado lo que tú comentas, es decir, esta proyección o esta visión que tienen los europeos de qué vamos a hacer en invierno, sin gas o sin petróleo, que como Alemania dependían un 30-40% de Rusia. Entonces, en ese sentido, lo que pueden hacer desde el 24 de febrero a la fecha, pues no puede ser demasiado con toda la infraestructura, los gasoductos que se desarrollaron, ¿no?, a lo largo de las décadas pasadas. Y entonces no pueden decir, no dependemos. Los ucranianos están muy enojados con los alemanes porque decían, no nos mandan armas pesadas, no hay una crítica muy fuerte en contra del presidente ruso. Bueno, yo creo que Scholz, al llegar, ¿no?, después de que Merkel deja el poder, mira hacia la sociedad alemana y dice, bueno, pues sí, tenemos un discurso en contra de la invasión, pero hay una realidad que me puede llegar el agua al cuello. Claro. Es decir, la sociedad alemana no le va a reclamar a Putin en estos momentos lo que va a ocurrir en diciembre, me va a reclamar a mí, ¿no? Claro. Entonces, creo que ese es un choque diplomático de relaciones internacionales importante, pero creo que sí, yo creo que la cultura mexicana, desde la década de los 70, 80, quizás antes de Salinas de Gortari, quizás nos enseñaron a ser demasiado etnocentristas, ¿no? No nos enseñaron a mirar más allá de nuestro ombligo. Y en ese sentido creo que vemos en la actualidad esas carencias, ¿no? Esas reacciones en redes sociales de por qué a ellos sí les ayudan a los venezolanos y por qué a nosotros no. ¿Por qué los argentinos que tuvieron la crisis del 2000 les ayudan y les dan chamba y a nosotros no? Eso de primero México y después los demás, pues bueno, nacionalmente suena muy bonito, pero en realidad humanamente es deprobable, porque lo mismo es el ucraniano, el argentino, el venezolano, el mexicano. La diferencia es el pasaporte y el acta de nacimiento. Y a esto que dice Fausto, a la dimensión humana, que ya de por sí es suficiente como para acercarnos, se agrega la dimensión de los efectos concretos como los que estamos platicando. Vamos a revisar, además le decía yo a Fausto Aribel que a mí me encantan los internacionalistas porque tienen una vocación pedagógica que han desarrollado producto de que los medios les decimos, explícanos el conflicto de Irak en 5 minutos, ¿no? Y explícanos el problema de Taiwán. Y entonces han desarrollado la capacidad, como usted lo escucha, de explicarnos temas tan complejos como estos, de tal forma que quienes no somos especialistas los podemos entender. Y vamos a ir desmenuzando, Aribel, esto que ahorita ponían en la mesa. Yo quisiera empezar por los efectos económicos, que es una de tus canchas. A ver, económicamente, ¿qué ha representado el conflicto, la invasión de Rusia a Ucrania? Y cómo esto se está reflejando en múltiples aspectos. Empiezo, si quieres, por el tema del campo y la comida, que es uno de los más sensibles y del que muchos hemos aprendido lo que significa Ucrania y Rusia en producción de alimentos, en producción de fertilizantes. Si quieres, arrancamos por ahí porque me parecen las manifestaciones más concretas. Por supuesto, Mario, y me encanta que lo destaques así para poder complementar lo que atinadamente Fausto ha puesto sobre la mesa. El hecho de que antes no teníamos en nuestro radar a Ucrania, sino que Ucrania se convierte en el centro del foco internacional cuando entendemos que es principal productor de granos como es maíz, trigo, cebada, soya, y que requerimos esa materia prima para poder no solamente tenerlo en bruto, sino que además poder transformarlo en industrias como lo es los aceites, ¿no? El aceite de girasol, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ha impactado, como tú me preguntas? Pues importantísimo poner sobre la mesa la afectación de las cadenas de suministro alimentarias. Es decir, una escasez terrible, no solamente en el norte de África o en Medio Oriente, ahora con el tema de la crisis del trigo, donde al estar uno de los principales actores productores, pero también exportadores de granos, al estar este país en guerra, entonces se detiene y se paraliza no solamente sus exportaciones, sino aquellas industrias que dependen de esta materia prima para poder transformarla y poder dar proveeduría de alimentos a su población. Ejemplo, lo que es la harina de trigo. Si no se puede comprar de Ucrania, ¿cómo se va a transformar y hacer harina de trigo para cumplir con la dieta básica de países que requieren a lo largo de sus 3 alimentos lo que es la harina de trigo? Y algunos de los efectos de esto, hace poco teníamos aquí un programa sobre la inflación,
es que son productos que se incorporan a mercados mundiales, ¿no? Es decir, porque tú dirías, bueno, pues sí, para nosotros a lo mejor ese producto no lo consumíamos de Ucrania. Sí, pero la oferta mundial de ese producto se vio disminuida porque sacaste a uno de los proveedores más importantes y eso se impacta en los precios. Exactamente. Segundo, materia prima, los metales. Nos enteramos que al ser Rusia un gran jugador en la exportación de metales, pues son metales que necesitamos para industrias. Ejemplo, el acero para la industria automotriz. Tercer pilar de afectación económica a nivel global, también como materia prima, los energéticos. Cuando entra Rusia, que es un gran proveedor de energéticos, a invadir Ucrania, se alteran los precios energéticos, los precios internacionales de estos energéticos. Entonces, ¿cómo es que afecta la economía global? Pues si yo país dependo de granos, de metales y de energéticos, ya sea de Ucrania o de Rusia, que están en guerra, pues la economía alterada va a afectar también la economía de cada país. Entonces, es así como a manera de primer pincelada, Mario, le comparto a ti, a todo tu auditorio, cómo es que por eso es que hoy estamos viviendo los efectos de una guerra en el precio final de cualquier tipo de producto. Claro. Porque entonces ya se da la inflación. ¿Por qué me sale más caro? Pues porque ya no hay, es decir, hay más demanda de lo que se puede ofertar a nivel mundial. Claro. Entonces, así es como hoy nos estamos enfrentando a vivir las consecuencias de las sanciones impuestas a Rusia, porque no solamente es como actor clave en la proveeduría, sino que además por las acciones que Occidente ha puesto ante Rusia, pues entonces hay un efecto cascada donde impensable creer que no nos va a afectar en nuestra economía. Recuerdo hace unos meses un reportaje en el New York Times donde hablaba del campo en Brasil. Y decía justamente porque el tema de los fertilizantes que se utilizaban para el campo en Brasil provenían de esta región del mundo y decían, y esto además lo vamos a ver hasta dentro de un año porque es la cosecha que apenas empieza a sembrar, ¿no? Es decir, los efectos que decíamos diferidos. La misma pregunta, Fausto, en términos económicos, ¿cómo estás viendo los efectos de esta guerra? Pues alarmantes, ¿no? O sea, yo creo que el tema de la escasez, ya veníamos cargando desde la pandemia. Claro, ¿no? se suma eso, claro. La pandemia fue un golpe fuerte, ya se nos olvidó, ¿no? Parece que ya ocurrió hace una década, pero sigue provocando los problemas de las cadenas de valor, se interrumpen problemas en la proveeduría para los automóviles con chips, por cierto, muchos de ellos taiwaneses. Sí, empieza a haber algunos sectores muy impactados, muy dañados. Y luego viene este problema, que parece ser que en términos políticos se daba a entender que esto no iba a durar mucho. Merkel deja un elemento muy importante, que es uno de los gasoductos Nord Stream 2, prácticamente ya hechos, junto con Rusia. Que es un ducto, ¿no? Que es un ducto, un gasoducto. ¿Gas? Sí, que llega es un segundo, porque el primero está funcionando. Que lleva de Rusia a Alemania. Y también pues es un gasoducto que hicieron los dos países prácticamente, y que le toca a Scholz prácticamente decir, pues no lo vamos a activar. Esto fue un golpe muy fuerte para Alemania. Yo creo que el tema de Alemania queda muy perjudicado, pero en términos económicos, respondiendo a tu pregunta, yo creo que, como dijo Aribel, el tema se ve con la caída del Producto Interno Bruto, el crecimiento que ya uno pensaba que iba a salir después de la pandemia, que iba a ser muy importante el rebote, ¿no? Porque decían, bueno, después de la pandemia muchos países van a caer como bolas de cristal y van a quebrar. Otros como unas pelotas de esponja y van a subir inmediatamente. Bueno, esos países que iban a subir inmediatamente, pues no van a encontrar esa situación tan favorable por este parón económico que es fundamental. Yo creo que es una economía de guerra, a veces se nos olvida, pero estamos en una economía de guerra y es la correlación tan elevada que tenemos entre el mundo, la globalización, la tecnología, la economía y demás, que eso genera pues una caída en Oye, Fausto, y que además hay que decir que rompe esta idea que tenemos muy arraigada, no sé de dónde salió, que las guerras reactivan las economías, ¿no? Sí. Y que por alguna razón como que ha permeado casi como un saber popular, pero la evidencia es que, claro, hay sectores que con las guerras les va bien. Sí. Pero en términos económicos lo que estamos viendo no es un efecto positivo. No, digamos que después de la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall, dado por Estados Unidos a Europa, la hace precisamente crecer mucho como un mercado que le ayuda también a crecer a Estados Unidos. Después de la pandemia viene también una ayuda muy fuerte por parte de la Unión Europea, más de 800,000 millones de euros,
repartidos prácticamente en los países en donde más impactó, en Italia, en España, en Francia, en Portugal. Pero ahora vemos este tercer elemento, bueno, este elemento que es Ucrania, que vamos a ver cómo vamos a salir, porque todavía esto no termina. La situación es muy preocupante, lo dijo el secretario general de la ONU. Hemos estado a nada de que con las armas nucleares esto sea un polvorín, ¿no? Y yo creo que esto nos tiene que asustar, ¿no? Claro. No nos debería dejar tranquilos estas palabras de Antonio Guterres, porque verdaderamente es impactante. Él dijo, la suerte no es una estrategia, y hemos tenido suerte. O sea, no ha sido una estrategia planteada, ¿no? Sí, y hemos visto noticias en ese sentido. Vamos a hacer una pausa, Ariel, pero ahora que regresemos, yo quiero regresar a esto con lo que terminaba Fausto este primer segmento, el tema de la evolución, digamos, del conflicto y las implicaciones geopolíticas que ha tenido. Desde el asunto de los armamentos y cómo países que tenían una tradición de no armarse, hoy ya dijeron, ya está cambiando la ecuación, y vemos a Alemania y vemos a Japón también revisando por otra pista que es Taiwán, pero también revisando su política de armas, y vemos el tema de la OTAN, que también nos suena muy lejano, pero cómo el mapa del mundo que conocíamos hasta hace poco, quizá está presentando una cara diferente ahora, ¿no? Entonces, si me lo permiten, vamos a una pausa que es muy breve y enseguida regresamos con más aquí en El Círculo. Bueno, estamos de regreso. Antes de ir con Aribel, nada más mencionamos ahorita en la pausa, Fausto, el tema de los combustibles. Sí. Porque creo que es muy importante y es de las manifestaciones más concretas. Ya lo decía Aribel, el tema del petróleo y de Rusia como uno de los grandes jugadores. Pero decías, pues una manifestación concreta es el combustible. Sí, es un commodity, es petróleo, es gasolina, y eso, bueno, es escaso en el mundo. Y es evidente que aquellos países que la producción de petróleo ha bajado, en el caso de México, pues el impacto, ¿no?, en este tipo de disrupción. ¿Por qué? Porque hay menos distribución de petróleo. En Europa lo estamos viendo. Se dispara el precio, ¿no? Y vienen, evidentemente, algunos países en donde deciden subsidiar la gasolina, ¿no? Es decir, para que la gente no sienta, como el caso de nuestro país, en donde quizás no se resiente tanto este incremento y no se ve en las gasolineras de Ucrania, ¿no? Pero cada vez que las personas van en Estados Unidos a una gasolinera, ahí está Ucrania, está presente también, ¿no? Y ni qué decir en Europa, ahí está Ucrania. Pero el gran problema es el costo de oportunidad en términos económicos. Es decir, bueno, el dinero que estás destinando a subsidiar la gasolina para que la familia Pérez no sienta a Ucrania en el bolsillo, pues de algún lugar le tenemos que dejar de pagar, ¿no? Es decir, las finanzas públicas, la economía es la ciencia de la escasez. O sea, no es otra cosa más que la ciencia de la escasez. Y entonces hay escasez, se tiene que incrementar el precio, vienen los subsidios, pero la cobija no alcanza para cubrir toda la cama. Lo notes o no lo notes, se paga de alguna manera. Se tiene que pagar de alguna manera, ¿no? De acuerdo. A ver, y vamos a esto a nivel de cómo está cambiando el mundo. Esto me acuerdo cuando empezábamos y platicábamos, decíamos, a ver, Rusia tiene una reivindicación porque dice que Ucrania se está acercando demasiado a Occidente y está el amago de formar parte de la OTAN, y entonces dice, bueno, si Ucrania forma parte de la OTAN, pues voy a tener a los misiles potencialmente pegados a mi frontera, entonces ya representa una amenaza para mi seguridad, y se aventaron un rato en ese jaloneo, todas las semanas diciendo no voy a invadir, y Occidente diciendo van a invadir, y Putin diciendo tan loco, ¿cómo creen que vamos a invadir? Y seguía moviendo soldaditos como en el Risk. Biden decía van a invadir, y prácticamente sabía la fecha. ¿no? Y el otro decía no, pero seguía moviendo soldaditos y poniéndolos en la frontera, y un día invade. Y te pregunto, a ver, ¿qué ha pasado y cómo ha cambiado el mapa en términos de alianzas, de la presencia de la OTAN? ¿Qué ha detonado todo este conflicto? Fíjate, Mario, que el 24 de febrero yo publiqué un artículo donde yo hablaba, y lo escribí el día anterior. O sea, no tenía la bola mágica, pero tampoco tenía información confidencial. Lo escribí el día anterior y yo hablé de la otanización. Ya Biden me copió, porque ya también habla de la otanización. Pero yo ponía sobre la mesa ese día la importancia de que la cuestión de la expansión de la OTAN era justamente lo que había accionado el que Vladimir Putin insistiera
que su línea roja estaba siendo tocada. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo opuesto que Vladimir Putin quería. Exacto. Ahora vemos a una Suecia y una Finlandia muy activas ya en su proceso de adhesión, donde ya inclusive el Congreso de Estados Unidos ya ratificó esta situación, donde es ahora no solo 30 países miembros de la Alianza Militar, sino ahora pronto, lo veremos, van a ser 32. Y que entiendo, perdón que te interrumpa nada más, Claro. que la premisa es que si tú eres parte de la alianza, si alguien, otro país, tercero, ajeno a la alianza, se mete contigo, básicamente el resto de los países van a ayudar a tu defensa, ¿no? Exactamente. Esa es la premisa por la que tienes ahora muchos incentivos para entrarle después de ver lo que le pasó a Ucrania. Artículo 5 de la OTAN, donde si tú, Rusia, accionas algo en contra de mi territorio, tengo el respaldo de los demás países miembros para ir. Que era el caso, por en ejemplo, de conjunto. Noruega y de Suecia y Finlandia, decían nosotros no estamos. ¿Para qué? No lo veían necesario, pero ante esta amenaza, pues inclusive hicieron todo un cambio al interior para que su política de seguridad cambiara. Okay. Entonces, ¿esto qué implicaciones hay? Pues que sin duda hay un nuevo mapa, habrá un nuevo mapa geopolítico por cuestión de la OTAN, donde ahora se estará duplicando la frontera de la OTAN, y que esto, claro que es una amenaza. La frontera para con Rusia. Exactamente. Entonces, esto ahora es peor para Rusia, inclusive. ¿Qué otro mapa geopolítico habrá que considerar? Yo no veo a Ucrania que acabe esta guerra con el mismo territorio como está. Así como en el año 2014, lamentablemente sucedió lo que sucedió con Crimea. Que era parte del territorio ucraniano. Exactamente, y que se lo anexa Rusia bajo el cobijo de un referéndum. Me parece que el territorio de Ucrania quedará dividida. Lamentable, sin duda, pero lo veo yo casi inevitable. Es decir, esta parte del este que conocemos como la región de Donbass. Que reivindicaba como regiones autónomas o independentistas y que está en ruta, lo decíamos antes del programa, decían de anexárselos. Exactamente. Yo sí veo ahí, sin duda, una nueva cortina de hierro que estará dividiendo a Ucrania. También veo una nueva reconfiguración en cuanto a cómo los energéticos se están utilizando como arma geoestratégica. Ya Fausto muy bien lo resaltaba de esta situación del petróleo y los precios internacionales de la proveeduría. Interesante ver cómo Joe Biden desde Israel viaja a Arabia Saudita por estos fines y estos intereses geopolíticos y económicos. Sí, lo del príncipe heredero, ¿no? Sentándose con actores que antes había dicho que eran archienemigos, violadores de derechos humanos. Y termina sentándose con ellos para tomarse... Ya nada más nos falta la foto de Nicolás Maduro con Joe Biden por la importancia del petróleo, ¿no? Claro, entonces estamos viendo cómo ahora hay una nueva arquitectura en cuanto a los energéticos. Visualizo yo una nueva arquitectura también en el sistema financiero internacional, donde Vladimir Putin utiliza ahora el rublo ruso como moneda para utilizarla en las transacciones internacionales, y él dice, yo ya no quiero que me impongan al dólar. Páguenme con mi moneda. Yo ya no quiero la hegemonía estadounidense. Y si a eso le agregamos el componente último de la situación de la nueva crisis en Taiwán, China se suma a esta nueva arquitectura financiera internacional. Entonces estamos viendo nuevas amenazas, nuevas crisis, nuevos componentes que agregan a que ya de por sí el escenario totalmente inflamable ahora se está atizando más. Y entonces yo digo, pues sin duda estamos viviendo no solo estas nuevas arquitecturas que he mencionado, sino que el mundo se está enfrentando a los efectos de la crisis sanitaria, pero estas crisis que he mencionado de los granos, de los energéticos, pero que entonces los intereses geopolíticos y geoeconómicos están por encima de, y donde se convierten estos gasoductos que previamente ustedes mencionaban, donde el Nord Stream 1 ya ha cerrado lentamente la proveeduría de lo que es el gas natural, y entonces está buscando Europa nuevos proveedores sustitutos,
nuevas alianzas con países muy lejos, donde entonces ya dicen, pues como ya no lo puedo importar en calidad de su estado gaseoso, pues entonces tengo que importarlo a través de gas licuado por vía marítima. Y entonces ahí algo importante que no hemos mencionado es actor clave Turquía. Turquía no solamente entra como un gran jugador dentro de la escena geopolítica por su ubicación geoestratégica, sino que además se ha convertido en un actor clave porque dio su veto en su momento para que Suecia y Finlandia no entraran a la OTAN. Y luego pudo negociar que le concedieran cosas para quitarles el veto. Y exactamente. Pasar, claro. Clave porque ha fungido como mediador o intento de mediador para una posible salida de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Y ahora se convierte también en clave porque está poniendo todo sobre la mesa para que desde sus puertos se reciban estos primeros buques graneros que están sacando los granos de Ucrania y que se está recibiendo en Turquía. Entonces estamos viendo que de repente hay nuevos actores en nuestro radar. Ya nadie habla de otros conflictos, ¿no? Como el de Siria, de Gaza, qué es lo que está pasando, sino que ahorita nuestro radar y nuestra atención es lo que está afectando. Y es que, fíjese lo que está diciendo Aribel, el mundo se ha configurado como lo conocemos en un tiempo de relativa paz, ¿no? O sea, de todos estos acuerdos, por ejemplo, lo que decía Fausto, ¿no? ¿En qué momento Rusia, o Alemania, perdón, depende en un 30% de su gas de Rusia? Pues en el momento en que confía en que nunca le va a cerrar la llave y que le va a entregar lo que le tiene que entregar y la industria alemana va a poder operar y las casas van a tener calefacción cuando tengan que tener calefacción. Claro. Cuando se rompen estos temas de confianza, por lo que nos están diciendo ustedes, pues entonces cambian las reglas y como dice, ahora el que era tu enemigo lo tienes que volver a ser tu aliado y el que era tu aliado pues ya no necesariamente lo sigue siendo. Y yo, déjame preguntarte algo muy que a lo mejor es tan simple que es hasta una tontería, pero nos dice Aribel, a ver, la OTAN que pretendía, que veía como una amenaza a Putin termina fortalecida porque ahora tiene nuevos miembros y me queda claro que hoy todos, si hace algunos años con Trump, cuando decía, hombre, la OTAN, ¿para qué? Que la paguen ellos y nosotros no tenemos por qué andar pagándola. Hoy creo que todos los miembros entienden la importancia de la alianza militar. En términos te quiero preguntar por dos cosas. Uno, Europa como proyecto, ¿cómo lo ves ahora? ¿Se fortalece frente a la amenaza, la idea del bloque, de la identidad? ¿O ves que vienen tiempos de turbulencia también? Porque esto que dice Aribel, a quien le va a pasar factura son a los gobiernos democráticos. O sea, la ventaja que tienen los dictadores o las figuras autoritarias pues es que Putin no tiene oposición y no tiene manifestaciones, pero en Alemania vamos a ver las facturas y en Estados Unidos vemos la popularidad del presidente por la gasolina. ¿Qué estás viendo, digamos, como primero para Europa y luego les quiero preguntar sobre Rusia, si sale fortalecida o no de toda esta historia? Pero empezamos con a ver, la Unión Europea, desde mi punto de vista, fue el modelo político más exitoso del siglo XX. Sin duda. Sí. Nace precisamente para evitar la guerra. 6 países de Europa, ¿no? Particularmente Alemania y Francia, que durante muchos años entre ellos se pelearon, tuvieron muchas guerras. Y creo que bien o mal, a lo largo desde 1956 a la fecha, con pues problemas internos, divisiones, distanciamientos, pues ha seguido creciendo, ¿no? Tanto que llegan al euro, ¿no? No son 27 países los del euro, son 17, 18, pero creo que ese es un grado de avance satisfactorio. Ceden soberanía, es algo que aquí en México quizás no entendemos, porque se habla de soberanía y es como perder prácticamente el alma, ¿no? Ceder soberanía es paz. Ese es el objetivo de la Unión Europea, ceder soberanía, no tener la lira, el franco, sino una sola moneda, que es lo más tangible de la soberanía, la moneda. Claro. ¿no? Pero cuando ellos... Y por lo tanto un banco central europeo, un banco central europeo, ¿sí? Obviamente a los nacionalistas no les gusta mucho este proyecto, al contrario, se ve claramente que la Unión Europea es la piñata para muchos de ellos, como Marine Le Pen o para Londres con el Brexit. Sí, y el mismo Donald Trump, ¿no? Que veía muy mal a la Unión Europea. Y creo que también ahí es un elemento que Vladimir Putin vio y observó con mucho detenimiento, es fisurar la Unión Europea. Él apostó a la ruptura de la Unión Europea, al fracaso de la Unión Europea, vio que el presidente Biden ha sido un presidente muy debilitado, que en términos de política exterior pues prácticamente no ha tenido grandes triunfos, ¿no? Lo de Afganistán el año pasado fue un fracaso. Matan al líder de Al Qaeda, sí,
pero realmente en términos mediáticos fue cubierto por el tema de Taiwán. Y creo que vio esa posibilidad, ¿no? Es decir, es el momento. Sucedió lo que comentabas, ¿no? De Crimea en el 2014. Prácticamente sí hubo sanciones, pero le salió muy barato. Pero le salió muy barato. O sea, el costo fue muy barato para el presidente ruso, y creo que a eso le apostaba. Al inicio de la guerra en Ucrania vio que había muchas diferencias entre los países europeos. Particularmente Alemania no estaba muy convencida de sancionar a Rusia con el tema del gasoducto, con sanciones a empresas y demás. Y hay otros países que estaban ya, obviamente Estados Unidos, que está muy lejos de Ucrania en términos geográficos. Él sí apostaba más, ¿no? A ir a varias, tan es así que ya son 7 rondas de sanciones. Y quieren más, ¿no? Ahora quieren castigar a los ciudadanos rusos, que creo que ya es un despropósito. Impedir que un ruso entre a Italia o que un ruso entre a España, me parece que va en contra de las garantías de los derechos fundamentales del ser humano, ¿no? Pero creo que la Unión Europea ha demostrado que a lo largo de pocas semanas, pocos meses, se ha ido cohesionando. Sí encontramos a un presidente húngaro que está en contra de que se sancione mucho a Putin porque tiene afinidad, ¿no? Vemos a Turquía, que no está en la Unión Europea, pero tiene mucha injerencia, y vemos que pues tiene arrodillados a 2 países europeos que quieren entrar a la OTAN, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ahí juega también sus cartas. Están apoyando a un autócrata como es Erdogan, ¿no? Claro. No tiene Pero nada lo de demócrata. necesitan. Él está aprovechando esta crisis, pero Europa lo está apoyando. Claro. Y también lo apoyó con este acuerdo de tercer país seguro, prácticamente, en donde dijo, bueno, ahí se quedan los sirios, los eritreos, y ya que no pasen a Europa, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, yo creo que sí está fortaleciéndose la Unión Europea con unas válvulas de escape como Hungría, o algunos elementos que no están. Ahora Italia, por ejemplo, ¿no? Italia, lo que viene en septiembre será complicado, las elecciones legislativas. Una posfascista está al frente de la intención de voto, y eso puede producir, yo creo que fisuras a la propia Unión Europea. En España, Cataluña también hubo injerencia rusa en el referéndum secesionista, para separarse, sí. el 1 de octubre del 2018-17. Entonces está presente también Rusia en Europa, jugando, viendo, observando lo que tú comentabas, ¿no? De que para Trump la OTAN pues, era marginal, obligó a los países a que dieran más ingresos, más dinero. Y el presidente de Francia también vemos a Macron, que hace algunos meses decía la OTAN está prácticamente muerta, con muerte cerebral, pero ahora ya cambió su discurso. Hemos visto cambios, ¿eh? O sea, yo creo que Macron le costó mucho que dijera no dejen solo a Rusia, que yo estoy a favor de esa postura. No hay que cortar todos los puentes diplomáticos con Rusia, porque si no, ¿quién va a negociar? En la paz o la, la salida. Sí, que la ONU no lo va a hacer. Obviamente Ucrania criticó muy fuerte a Macron. Macron pues se negó a visitar Kiev. Criticó mucho a Boris Johnson porque Boris Johnson aprovechó esta crisis para salvar su puesto. Porque además no pudo. A todo lo que nos está diciendo aquí Fausto y Aribel, agréguenle las dimensiones locales de cada país. Ahorita estamos viendo la película macro, pero ahí le agregas que Johnson, que no quería caer, que terminó. El primer ministro italiano que va a elecciones, se va la renuncia. Macron, que se está jugando la reelección y el Nobel de la Paz, ¿no? Así es. O parecía, ¿no? Tratando de sacar el arreglo antes de la invasión. O sea, se agrega esa dimensión. Y yo creo que Reino Unido es el mejor examen de cómo el Brexit no ha podido solucionar, ¿no? No han podido salir del problema. ¿Por qué? Porque tienen una crisis en la parte de los acuerdos de paz con Irlanda, la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Si hicieran lo que Boris Johnson desea, es decir, correr la frontera comercial aduanera con la República de Irlanda, pues eso iría en contra del espíritu del Viernes Santo, de esos acuerdos de paz, e iría en contra del propio acuerdo del Brexit, que el propio Boris Johnson quería romper, ¿no? Y por eso le cuesta la chamba. Entonces, vemos ahí, como tú mencionas, en la parte doméstica local, muchos problemas internos, sobre todo en los grandes países, ¿no? España, bueno, también es otro tema con Pedro Sánchez, ¿no? Con un gobierno con Podemos, con muchas presiones del PP. Y bueno, yo creo que con todo eso sale victoriosa la Unión Europea. O sea, con todos los problemas que pueda tener, sale victoriosa de esta guerra. A ver, tu opinión sobre el tema de la Unión Europea antes de ir a la pausa y regresar con el tema Rusia. No olvidemos que se rompió la estabilidad de la seguridad internacional, este famoso status quo, en el primer momento que
Rusia violenta el derecho internacional al violentar la soberanía de un país. ¿Cómo veo a Europa? Me parece importante poner sobre la mesa, Mario, que yo sí veo que Vladimir Putin logró parcialmente el que hubiera inclusive posiciones encontradas en Europa, ¿no? Donde veíamos que los líderes, algunos tomaban medidas, unos visitaban, otros no, como claro, decía dependiendo Fausto, también de su relación y su dependencia con Rusia, ¿no? y con los lazos con Ucrania. Sin Claro. embargo, Europa, al ser nuevamente territorio de otra guerra que ya trae heridas sin curar, estas heridas por una Primera y una Segunda Guerra Mundial, pues también lo hace mucho más vulnerable, un tema muy sensible para ellos. Veo un acercamiento de Reino Unido con Europa después de este divorcio por el Brexit, como que esta parte los acercó. Sin embargo, yo sí te puedo decir que yo no siento que Rusia esté perdiendo tal y como Occidente nos quiere vender la narrativa. Sí, efectivamente es una economía dañada, ya está llegando a una inflación del casi 20%, este éxodo empresarial donde casi más de 400 empresas occidentales salieron, claro que afectó el empleo, esta pérdida de poder adquisitivo al interior, por supuesto que es una afectación, pero no estoy segura de que en realidad Rusia esté perdiendo todo y que Europa esté ganando todo. Me parece que ante esta gran interdependencia económica en la que vivimos, hoy nuestro foco debe de ser Alemania, porque Alemania ha venido sosteniendo toda la Unión Europea y también por su economía tan robusta toda Europa, y hoy estamos enfrentándonos a que es el país más vulnerable por esta gran dependencia energética, más vulnerable de que se acercará un invierno sumamente frío y congelado por la situación que estamos viviendo en esta coyuntura. Y me parece que hoy Europa le tiene que apostar cada vez más a esta alianza, a estas uniones, para que Vladimir Putin no se salga con la suya, porque tú bien lo decías hace rato, la popularidad de Joe Biden está tan bajo que el costo de la factura lo va a tener el próximo 8 de noviembre. Claro, en noviembre, que vienen las elecciones no de presidente, pero sí elección de Cámara de Representantes, digamos, la Cámara de Diputados y una parte del Senado, un tercio del Senado, ¿no? En noviembre. Bueno, vamos a una pausa y vamos a regresar con esto que ya ponía Aribel, el tema de Putin, porque estos personajes, además, siempre lo veíamos como villano de James Bond, ¿no? Montando a caballo, nadando en macho alfa. O sea, ponga macho alfa y sale la foto de Putin metiéndose en aguas heladas. Es un personaje de nuestro tiempo, no, ya usted valorará, por supuesto, pero la pregunta es, ¿qué tanto se va a salir con la suya, como dice Aribel, y qué tanto sale fortalecido o no de esta crisis y qué implicaciones tiene para el futuro? Lo platicamos regresando de la pausa. Bueno, estamos de regreso, ya Fausto, platicábamos de esta imagen un poco, lo llevaba yo a la caricatura de Vladimir Putin, pero es cierto que ha construido una imagen, bien dices, de macho alfa, de un liderazgo además autoritario, donde hay muchos de sus opositores o terminaron envenenados o están en la cárcel, en donde tienen niveles de aprobación, si es que podemos creer que la opinión pública se expresa en las encuestas, porque también habría que ver las condiciones. Pero, en tu opinión, después de estos meses que han corrido, ¿se ha fortalecido o no? Yo me acuerdo que al principio, cuando se hablaba mucho de las sanciones estas que decía Aribel, pues pensábamos que iba a ser muy duro y la caída del rublo, le cortaron las tarjetas de crédito prácticamente todos los temas financieros, pero luego lo que vimos fue una recuperación de la moneda. Y la pregunta es, ¿dónde está parado hoy Rusia en este conflicto y de cara a lo que viene? Era triste ver a turistas rusos en Grecia y conocer que ya no podían pagar con sus tarjetas de crédito. O sea, eso a mí me parece excesivo, porque... Inútil además, ¿no? Sí, o sea, ok, vete contra el presidente, pero no hay que dañar a la sociedad. Yo creo que ese es un elemento importante. Sobre todo ya tienes el caso de Venezuela, de Cuba, ¿no? Que por más sanciones económicas, pues no progresa. O sea, no sale en la dictadura de Venezuela ni de Cuba, ¿no? Obama fue hasta eso pues más cordial, ¿no? Tratando de unir fuerzas o ser más condescendiente con Cuba. Pero bueno, creo que el presidente ruso entra al poder allá por el 2000, con una visión más democrática, o ese era su discurso. Su intención, ¿no? Era esa, era unirse con Occidente, ser fuerte. Inclusive había ministros, había gente que decía, bueno, vamos a
vamos a ingresar a la OTAN posiblemente, ¿no? Casi, algo contra natura, pero bueno. O a la Unión Europea, vamos a regresar con ellos, vamos a tener buena relación. Pero pues va cambiando. No sé qué tenga el poder que a los políticos que entran con esos objetivos quizás... ¿Los cambia o los muestra? No sabemos, pero... Es un astuto, es un personaje con una visión política muy clara, ¿no? Viene de los servicios secretos de su país en la época de la Unión Soviética. No tiene una cultura democrática como tal y por eso era difícil que se diera. Lo incluyó Occidente, ¿no? En el G7+1, ¿no? Creo que era uno de los agrupaciones los 7 países más industrializados, y llevaban a Rusia. Que en realidad en tamaño de economía pues no está esa liga. No, pero su visión política, sobre todo la parte militar, ¿no? Juega un papel importante. Es miembro del Consejo de Seguridad, ¿no? Miembro permanente. Dentro de los 5 permanentes es uno de ellos Rusia. Entonces tiene mucha visión geopolítica importante. Sin embargo, bueno, pues él aprovechó momentos en donde dijo, véngase para acá Crimea, ahora vamos con Ucrania. Creo que ese es un elemento que llama mucho la atención, que en pleno siglo XXI podamos regresar a esa época, ¿no? De conquistas, piratas, de barcos. Ha construido las instituciones de tal manera que para perpetuarse el poder, sí, por supuesto. ¿No? Definitivamente. Pasó de la presidencia al presidente, el Congreso, y jugó todas las piezas y hoy... Era primer ministro, después ya reforma la Constitución, nombró a Medvedev como pues el que lo sustituyó algunos años, ya después ya es un sistema presidencialista, ya regresa él como presidente y ya llegó para quedarse. Entonces, estas sanciones, insisto, creo que para la población es muy duro. Cancelar o suspender a equipos nacionales de Rusia en el Mundial de Fútbol, bueno, eso es triste, porque la sociedad en términos de libertad, ¿no? Hay que premiarla porque la busca, ¿no? La libertad. Entonces el deportista, el buen futbolista, el buen gimnasta, no tendría que estar sometido por las sanciones de Occidente. Eso creo yo. Ucrania, obviamente, el presidente Zelensky piensa totalmente distinto, ¿no? No sale favorecido, pero también sale raspado, es decir, sí pierde ya la credibilidad, la confianza, que no la va a volver a tener en su vida política lo que dure, por parte de Estados Unidos y por parte de la Unión Europea. Es astuto porque busca alianzas, busca fortalecer a los BRICS, busca fortalecer a África. Es Brasil, Rusia, India y China, ¿no? Exactamente. Sudáfrica. Se está aliando mucho con ellos, está buscando un nuevo orden mundial, ¿no? Digamos que nosotros desde Occidente pensamos que Occidente es el mundo, ¿no? Pero hay otra parte que no está con Occidente y en ese sentido creo que está haciendo alianzas con países africanos, con India, por supuesto, y con China, ni qué decir, que en una de esas también lo absorbe China a Rusia, pero desde el punto de vista político, no territorial obviamente, pero la gran dependencia que está generando con China es muy importante. China pues tenía pensado quizás en el 2024, como dijo un militar, invadir la isla de Taiwán y ahora está observando con lo que está sucediendo con Ucrania. En ese sentido creo que le puede ayudar mucho como un mapa de comparación lo que está ocurriendo, ¿no? en Rusia para China pues hacerle las suyas en Taiwán. En ese sentido creo que Rusia está jugando sus cartas con otra parte del mundo y saldrá fortalecido en esa parte. Yo creo que sí viene una crisis fuerte, ¿no? En Rusia lo estamos viendo, pero no como se pensaba en Occidente. Ok, a ver tu lectura de esto, de la fortaleza o debilidad con la que sale Rusia hasta este punto, por lo menos, del conflicto. Claro que sí, Mario. Voy a hacer un paréntesis para hablar de Zelensky. Me parece importante ver cómo un presidente que no estaba en nuestro radar, que de ser comediante llega a la presidencia y que ahora asume un rol que se ha convertido en un héroe, ¿no? Siguiendo los pasos de Jimmy Morales en Guatemala, que también era cómico. Exactamente. Entonces, pareciera que ahora es un héroe no solo nacional, sino inclusive a nivel internacional. Figura, claro. Se ha convertido verdaderamente en todo un personaje. Y entonces volteamos a ver a Vladimir Putin, donde yo veo que al interior sale muy fortalecido, sabe jugar muy bien sus fichas en cuanto a esta alianza y este acercamiento con China, más aquellos países que ya ha resaltado Fausto, pero me parece importante ver cómo además esto le merma la figura de liderazgo de Joe Biden, que si ya de por sí Joe Biden le queda de ver al mundo el desastre de Afganistán, ahora con esta situación de la guerra en Ucrania, me parece importante ver cómo lo que para uno es una debilidad, para Vladimir Putin
lo fortalece. Claro que los europeos lo ven como el archienemigo, pero no precisamente porque para Occidente lo es, para otros países lo sigue siendo. Al contrario, estas alianzas y esta cercanía, y con esta arma geoestratégica que anteriormente mencionaba yo, porque para él, afortunadamente Rusia tiene gran cantidad de recursos naturales que le permiten ser un gran jugador con estas materias primas, que sería muy diferente la historia si el país fuera pequeño en territorio y que no tuviera esta gran diversidad de productos. Pero además, abonando esto que dices, ahorita nos contabas en la pausa, de cómo, ahora que estuviste en Europa, algunas poblaciones, tú las percibías ya preocupadas y molestas por las restricciones que ahorita están empezando a vivir. Estamos hablando de poco más de la mitad del año, digamos, todavía muy lejos del invierno, y ya desde ahora empiezan con restricciones que tú decías, a la gente a lo mejor es solidaria con Ucrania, pero hasta que no me quite a mí el gas con el que tengo la calefacción cuando bajan las temperaturas. Exactamente, Mario. O sea, más allá de todos los miles de millones de dólares que Estados Unidos ha venido financiando la guerra en Ucrania, el común denominador de una sociedad civil, desde España, como puede ser en Alemania, pero también en Dinamarca, en Italia, pues claro que están molestos de que haya una guerra, por el hecho de que ellos están mermando, porque su salario no ha aumentado, pero los precios sí, y aparte van a los anaqueles y ya hay escasez de productos, pero además su factura, y el taxista te lo dice como un empresario, ¿no? O sea, su factura de electricidad y de consumo de gas en su hogar, pues se ha triplicado en los últimos meses, y por eso es que los gobiernos tienen que entrar en acción para ver qué medidas, si van a meter subsidios, si van a tener que imponer medidas como lo están haciendo en diferentes países, que es, pues ya no vas a poder bajar tu aire acondicionado menos de 21 grados, albercas apagadas, fábricas, ve cómo tú ahí mueves tus turnos industriales para que maximices el consumo de gas natural. Y entonces esto impacta a las grandes industrias porque requieren de luz, requieren de gas para poder estar operando, pero al final del camino el ciudadano común y corriente dice, oye, pero a mí la factura de la guerra me la estás cargando. Y entonces, en lugar de que la Unión Europea destine recursos para mecanismos de cooperación, para programas de financiamiento, ahora los tiene que direccionar para estar haciendo frente al costo de la guerra en Ucrania. ¿Tú prevés un desgaste mayor para Europa? Totalmente, y requerirán el equivalente a un plan Marshall, pero al interior de Ucrania requerirán también organismos multilaterales entrar en acción, como lo es el Banco Mundial, el Fondo Monetario, entre otros, para ver cómo es que todas las economías pueden salir adelante, porque entre el costo por la pandemia más el costo de esta guerra, me parece que el impacto a muy largo plazo lo estaremos viendo, Mario, y lamentable porque al final del camino pues no va a venir ni Vladimir Putin ni las instituciones de la Unión Europea a resolver los conflictos de regiones como es la nuestra, América Latina. Sí, ¿no? claro. A ver, yo quisiera, ya nos vamos enfilando a la recta final. Decía Aribel que no tiene la bola de cristal donde escribió ese artículo, y es verdad, y más en un desarrollo de un conflicto donde tienes una potencia con armas nucleares, donde tienes que estar aventando misiles cerca de plantas nucleares, la planta nuclear más grande de Europa. Hace unos días era noticia porque se echaban la culpa que si los ucranianos y que si los rusos. Entonces, evidentemente estamos hablando de un clima de volatilidad donde nadie puede saber mañana y en una semana y un mes qué va a pasar. Pero sí se puede trabajar sobre escenarios. Claro. Y bajo esa premisa, Fausto, yo te pregunto, a ver, ¿qué estás viendo como escenarios más probables en la evolución de esto, dado que ya por lo pronto un conflicto corto y rápido no ocurrió, dado que sabemos que militarmente tampoco parece que sea algo que vaya a tener una solución de corto plazo, ni en un sentido ni en otro, porque curiosamente por momentos se ha dicho Rusia está muy débil, ¿no? Al principio, ¿no? Y se quedan sin combustible. Entre la realidad y la propaganda se mostraba una cara muy débil, muy torpe y burocrática de Rusia. Y después mostraron una reconfiguración y un avance importante y una capacidad de destrucción que les permitió llegar, bombardear todo y luego mover casi la frontera. Y ahora, en esta semana, se empieza a hablar otra vez de Ucrania renovada con su capacidad por armamento,
con una capacidad táctica que les ha permitido de pronto dar esto que platicábamos, que por lo menos al momento que estamos platicando hay dudas sobre un ataque de Ucrania en Crimea, que mostraría que más allá de la zona de conflicto pueden hacer ciertas cosas. Entonces no sabemos, pero lo que sí está claro es que no está resuelto en un sentido ni en otro en lo militar. Con estas incertidumbres, ¿qué sí podemos anticipar? ¿Qué ves tú? Yo creo que a final de cuentas la salida de este problema, de este conflicto, será que Ucrania va a ceder la parte este de esta región de Donbass, Lugansk, Donetsk. Está preparando Putin, sí, el referéndum, que es un poco de la simulación. Es una región ambigua en donde hay mucho prorruso, ¿no? Muchos ciudadanos que están a favor de Rusia y que no verían mal la adhesión. Obviamente también están los ciudadanos ucranianos que sí lo verían mal esta adhesión. Sin embargo, creo que esa sería, digamos que la parte estratégica para poder salir del conflicto. Yo creo que ese es un elemento. Al inicio veíamos que también había fuego en la capital de Ucrania, en Kiev. Si la aspiración para Putin era eso, llegar hasta Kiev y derrocar al presidente Zelensky, pues evidentemente no va a suceder. Por la enorme ayuda que ha dado Estados Unidos y Europa, por la enorme tensión, ¿no?, que ha visto en la OTAN, y creo que esa es una derrota para el presidente ruso, que la OTAN va a salir fortalecida y la Unión Europea, pero yo creo que va a quedarse con esa región. ¿Tú crees que esa sería la salida, digamos? Yo creo que es la salida de negociación. La pérdida del territorio. Obviamente no le gusta al presidente Zelensky, que nada más para agregar y hacer un paréntesis lo que comentaba Aribel, sobre Zelensky cometió un grave error y lo dice Amnistía Internacional, de colocar parte de sus armamento, ¿no?, disparar cerca de escuelas y de zonas civiles, de gente, y eso es un gran error. No le gustó que Amnistía Internacional se lo dijera. Y otro gran error, y tú conoces mucho de comunicaciones, haber aparecido en la revista, en la portada de Vogue, junto con su esposa, porque ese modelaje es una actuación, ¿no? Toda persona que está posando por una fotografía tiene que actuar, y creo que la guerra no merece eso, ¿no? A ver, Aribel, tu pronóstico dentro de los escenarios, digamos, ¿qué estás viendo? Claro, me parece que cada vez vemos más lejos un acuerdo de paz, cada vez se abona más a la guerra. Sin duda, fortalezco lo que en algún momento tú y yo hemos hablado, Mario, en diferentes momentos, desde hace casi ya 2 años, cuando empecé a hablar de la Segunda Guerra Fría 2.0, que en aquel momento me tildaron de descabellada mi idea, pero hoy estoy más que nunca convencida de que sí estamos viviendo este nivel de tensiones, no solo diplomáticas, sino confrontación militar, y que a la vez el mundo se ha dividido. Nuevamente estamos viendo cómo países se están tomando de un lado o del otro, se están alineando a estas circunstancias que estamos viviendo, o a favor de la postura de Rusia más China, o a favor de Occidente. Entonces sí veo mayor paquete de sanciones, mayor división, polarización, una comunidad internacional totalmente fragmentada y dividida, porque también están estos países como el nuestro de neutral, ¿no? A modo, pero neutral. Entonces, otro programa, otro exactamente. El papel de México en esta historia. Exacto. Entonces sí estoy convencida que estamos viviendo una Segunda Guerra Fría 2.0 con nuevas confrontaciones hegemónicas, pero también tecnológicas, donde hay China como actor ante lo de Taiwán tomará también un rol interesante aquí en la guerra de Ucrania, donde sin duda, lamentablemente, se comenzarán a ver más congeladas más las relaciones, y donde yo confirmo que en una guerra solo hay perdedores. Pues vaya panorama, pero por las razones que nos han explicado queda claro que no se ve una salida ni rápida y que lo que viene pues será doloroso y complejo. Así es. Y que sí hay un antes y un después. Creo que con todo lo que nos han explicado ha quedado clarísimo. Aribel, muchas gracias como siempre. Encantada, como gracias, siempre, Fausto, de poder estar aquí compartiendo con Fausto, y un fuerte abrazo a los dos. Gracias a los dos. Y gracias a usted por habernos acompañado. Yo espero que, como yo, haya aprendido mucho de este tema y nos quede más claro por qué es importante, por qué tenemos que mirar y por qué estamos viendo la historia frente a nuestros ojos. A mí me gusta siempre decir, bueno, hay veces que uno, si no ve el periódico, no pasó nada, ¿no? Hay veces que la historia está pasando frente a tus ojos, literalmente, y lo estamos viviendo en estos días. Así que más vale la pena entender qué es lo que está ocurriendo por las afectaciones, por las razones humanitarias y porque nos afecta de manera directa, como ha quedado clarísimo en este programa. Siga con nuestra programación aquí en Justicia TV. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero magnífico día.